Reciben mi cordial saludo a la hora del encuentro de hoy para abordar esta reflexión que tiene que ver con la escabrosa situación que vive el país y en particular la virulencia que vive en el orden trastocado de la juridicidad, es decir, de la carencia de un Estado de Derecho y sobre todo de un Estado de Derecho y de justicia. Y más allá, diría yo, de la carencia de un Estado, no solo porque no hay la aplicación de la norma del contrato social sustentado en la Constitución, sino porque hay una fractura en el país que aborda a los ciudadanos, unos que bregan por imponer a mocha y trocha su comunismo o su narcocomunismo, y otros que lidiamos para desprendernos de esa peste y abordar la recuperación de esta menguada democracia, de este reducto último de democracia que queda maltrecha, golpeada, violentada, vejada, maltratada, lacerada. Ahora bien, digo esto porque yo no sé cómo ver al Tribunal Supremo de Justicia, más allá de la conclusión de lo anterior que tiene que ver con la fractura en el orden de los poderes que constituyen el poder público nacional. El poder público nacional fracturado con un Tribunal Supremo advenido de la tramposería, advenido de la rapacidad, advenido de la desaplicación de la norma en contra de la aplicación del hecho, porque vivimos en un estado de hecho y no de derecho. Que ese Tribunal Supremo de Justicia, a la vista de todos, fue constituido última fase por una asamblea que en sus estertores trató de imponerse para, sabiendo que iba a perder esa asamblea, tener una vía o una válvula de escape para el encubrimiento de sus propias tropelías. Pues bien, digo que no sé cómo entender al Tribunal Supremo de Justicia, si como el prostíbulo o como el... prostíbulo porque... Si prostíbulo o patíbulo. Digo prostíbulo porque ha prostituido a la norma jurídica, ha invertido todo el ordenamiento jurídico y lo ha adecuado nada más que a la impunidad absoluta, a la revancha personalista, al desmembramiento de la República. Sí, el Tribunal Supremo, al igual que la Fuerza Armada, que no es nacional, han contribuido a este desmadre que estamos viviendo. Pero bueno, más allá de ello, en la reunión en la que se llevaba la sesión a sala plena para dizque introducir el antejuicio de mérito a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, pude evidenciar muchas cosas. Primero, no era de extrañarse que la mayoría de esos magistrados que estaban allí son carentes de la probidad que se requiere y son, peor aún, carentes del talento. Y Bolívar decía que el talento sin probidad es un azote. Yo asumo que más allá de la probidad, si no se tiene el talento, sino que se tiene ignorancia, pues sería una perversión para la República. Vi al magistrado Michael Moreno, cuya historia es absolutamente negra para ser presidente del Tribunal Supremo. Vi al defensor advenido del PSV, al señor Tarek William Saab. Vi al desdichado Pedro Carroña, porque no se le puede decir el apellido porque el manual de Carreño enseña otras cosas. Y vi al defensor público que le nombraron a la fiscal. No sabía por cuál de ellos sentía más vergüenza. Digo vergüenza porque de verdad que la majestad del Poder Judicial estriba en la de justicia, en el impartimiento de la justicia, no en la administración dolosa de la justicia. Pero más allá de ello, mal hablados, sin la terminología operacional del derecho, recurriendo simplemente a la agitación política, no argumentando los factores de causalidad que puedan
determinar para establecer un juicio que de paso tomaron 5 días para dictar una sentencia que todos los venezolanos ya sabemos cuál es. Por eso dije que era un prostíbulo por el quebrantamiento de la norma y es un patíbulo al que se lleva no solo a esta señora fiscal, sino a la que se llevarán a muchos, a otros tantos. Es esa misma sala constitucional y esa misma sala plena que conesta los delitos en los cuales se le dice al país, por ejemplo, que Benavides Torre, ahora una figura creada por Chávez para desplantar a Antonio Ledesma, dice que el jefe del gobierno de Caracas goza de inmunidad. Porque bueno, es un cargo parecido al de gobernador, pero ¿en qué parte de la Constitución está? ¿En qué parte existe eso? ¿Quién dictó esa norma? Por tanto, lo que hicieron fue encubrir los delitos de violación de derechos humanos ante la impugnación que hace la Fiscalía General de la República contra ese señor que tiene sus manos manchadas de sangre y que se las está limpiando en la toga y en el birrete de ustedes, los magistrados. Entonces decía que esos magistrados dan lástima porque su ignorancia es crasa, muy crasa, pero es que es una ignorancia con perversión además. El defensor del pueblo, mire, eso no tiene argumentos para hablar. El Michael Moreno daba vergüenza, un muchacho de primer año de Derecho expondría mejor una tesis o un planteamiento en un debate de clase que ese señor que no sabe de paso ni leer. Pero además de eso está el propio defensor público titubeante, y no le hablo de Carreño porque de verdad da náuseas, ese señor da náuseas, es nauseabundo. ¿Por qué no diría las insolencias a las que está acostumbrado a tratar en la Asamblea Nacional, que por cierto dice haber actuado en nombre de la Asamblea siendo falso porque él no es representante de la Asamblea en ninguna instancia? Y yo decía que a veces es preferible entrar como que en la condición analítica de decir, ¿realmente son culpables los legisladores, más allá de sus trampas, más allá de su rapacidad, de haber nombrado a esos magistrados? ¿Es culpable de haberse nombrado a ese defensor? ¿Es culpable? No, es que no lo puedo entender, de verdad que no. Yo diría que a quien hay que sancionar drásticamente es a las universidades, a los profesores y a las universidades que tuvieron el brío, el coraje de otorgarle el título de abogado a estos señores. Miren, yo no me gradué de abogado, yo soy simplemente, o no simplemente, yo soy un licenciado en comunicación social y fui simplemente un estudiante hasta el 3er año de Derecho. Pero oye, uno tiene que tener el metalenguaje necesario para expresarse en el estrado. Aquello lo que daba era lástima y risa. Lástima y risa, de verdad. Ahora bien, la fiscal no asistió. La fiscal no asiste y hace concordancia lógica entre el desconocimiento de ese tribunal y la inasistencia. No es que no fue por cobardía, como dicen estos señores del patíbulo, estos vengadores públicos del socialismo castrocomunista o narcocastrocomunista, no. Ella tenía que tener una concordancia. Si ese Tribunal Supremo no es legítimo, por tanto, no se puede asumir, ni acatar, ni cumplir ninguna de sus sentencias. ¿Qué van a hacer? Ya lo sabemos. Van a destituir a la señora fiscal y ya se tomaron el tupé de nombrar a la señora Catherine Harrington, que por cierto, aparece en la lista que hoy también vamos a abordar en otra reflexión, de los que ya el gobierno de los Estados Unidos le ha impuesto sanciones. Y no pajeen tanto con que los imperialistas se inmiscuyen y hacen injerencia en los asuntos internos de Venezuela. No, porque son delitos que atentan contra la territorialidad y la soberanía en y de los Estados Unidos. Esa es la pequeña diferencia.
Porque cuando usted le inyecta un flujo económico, un flujo financiero advenido del delito, usted está creando una distorsión económica y eso es un delito en Estados Unidos. Entonces, finalmente, me pregunto, ¿de verdad este Tribunal Supremo cree que el país se va a adherir a su sentencia? No se va a adherir porque ya se nombró al vicefiscal de la manera absolutamente constitucional y absolutamente legal, que lo nombra la fiscal general y lo ratifica la Asamblea Nacional. Y como la Asamblea Nacional no está en desacato, más allá de lo que ustedes cacareen, como viejas cacatúas, las corporaciones, los cuerpos colegiados, las comanditas, las sociedades, no entran en desacato. ¿Ok? El desacato es personal, individual, personalísimo. Así es que, reitero, traten de ver cuál de las dos cosas pueden eliminar de ese etiquetado. Dejen de ser el prostíbulo de la ley y dejen de ser el patíbulo de quienes le adversan. Porque al final de las cuentas, ustedes también subirán al estrado y no justamente a juzgar, sino a ser juzgados. Identificamos y regresamos. El programa de Argenis Ariel.